El cerebro no sabe leer y escribir, pero una vez que aprende nos dice, no se preocupen, yo ahora me encargo solo de hacerlo. Nuestro cerebro viene especializado, digamos, en lo que es el desarrollo del habla, como lo es el desarrollo visual, digamos, y demás. Y tenemos las bases para ese desarrollo, a tal punto de que nosotros aprendemos el lenguaje oral fundamentalmente de la interacción lingüística, en forma natural. Y el cerebro va avanzando en la medida que va interactuando, digamos, con el entorno y también va eliminando ciertas conexiones. Es un concepto que se conoce como neuroplasticidad, que ha sido, yo creo, uno de los aportes, a mi juicio, más significativos de la neurociencia, y fue darnos cuenta que nuestro cerebro se va haciendo en la interacción con el entorno. Tradicionalmente entendíamos casi que el cerebro hacia la conducta, y hoy sabemos que de algún modo la conducta hacia el cerebro. Ahora, el lenguaje escrito se sustenta en el lenguaje oral, pero requiere un conjunto específico de circuitos que permitan adquirir el lenguaje escrito en un sistema de escritura particular, como es en el caso nuestro el sistema alfabético. Lo notable es que cuando adquirimos el lenguaje escrito, le devuelve el lenguaje escrito con creces al lenguaje oral lo que recibió. Un niño de 6 años maneja unas 2.500, 3.000 palabras en su vocabulario como mínimo. Puede manejar más, y si es bilingüe, trilingüe, seguramente maneja más. Pero un adulto como nosotros, o que tiene unos varios años de escolarización, maneja entre 50.000 y 70.000 palabras, ¿no? Esa diferencia entre las 2.500, 3.000, 4.000 de los 6 años y los 50 o 70.000 que puede adquirir de 14 años, eso es básicamente por lenguaje escrito. La preocupación grande de los docentes es cuánto antes se empieza el lenguaje escrito. Entonces, si pueden empezar a los 5 años a manejar el lenguaje escrito, mejor, ¿no? Y hay como una tendencia, ¿no? Entonces hay una gran preocupación por cuánto antes lo puedes introducir al lenguaje escrito, ¿no? Y por otro lado, tomamos modelos de algunos sistemas educativos, como el caso de Finlandia y demás, o algunos de referencia. Cuando preguntamos en esos sistemas, ¿cuándo empiezan a enseñar el lenguaje escrito a sus alumnos? Nos dicen, no, a los 7 años, antes no. Y uno dice, ¿y por qué? Porque queremos consolidar primero las bases del lenguaje oral, de la oralidad y de esos manejos para luego adquirir el lenguaje escrito. Y está perfecto, eso es lo que dice la investigación que hay que hacer. Y aquí seguimos discutiendo si, por qué y qué horrible, 5 años y todavía no, y los maestros preocupados por enseñar cuanto antes el lenguaje escrito. Si ustedes me preguntan por qué es tan importante el lenguaje oral, no solamente por el componente comunicacional, sino porque es la forma en que nosotros simbolizamos el mundo y conceptualizamos el mundo. Y por lo tanto es la base de nuestro pensamiento. Pensamos en base a palabras. Piensen ustedes lo que están pensando ahora y es una narración, y una narración lingüística. Entonces el lenguaje es el componente principal, o digamos el insumo principal de nuestro pensamiento. A mí me dicen, educación inicial, lenguaje oral y desarrollo motor, pongamos todas las cargas a ese nivel. Los primeros años de educación primaria para el desarrollo del lenguaje escrito, básicamente es la automatización en el acceso al código, tanto desde el punto de vista de la lectura como desde el punto de vista de la producción escrita, que incluye también ahí el componente ortográfico, digamos. Si tenemos bien armadas esas bases, la comprensión lectora o la producción de textos se ve enormemente facilitada para que en los años siguientes podamos poner mucha energía en el desarrollo de esas habilidades que después van a ser las que vamos a utilizar para poder seguir avanzando en los otros aprendizajes y conocimientos que tenemos.